En TMP Talks nos complace presentar a Susana Cáceres. Ella es socia y directora de Internal, consultora líder en comunicación interna de Chile y Latinoamérica, autora de los libros Comunicación Interna, Pilar de la Estrategia Organizacional y Generación I a la Chilena. Es socia de RedMat, Mujeres en Alta Dirección, y parte de los 100 influencers de recursos humanos de Latinoamérica. Es un honor para nosotros poder contar con Susana en este gran evento impulsado por TMP Group, con su ponencia de la comunicación interna a la construcción de marca empleadora. Voy a compartir pantalla para que empecemos a conversar, ¿cierto? A compartir sobre esta temática que nos convoca hoy, que es cómo partir desde la comunicación interna y llegar a la marca empleadora. Parece que el camino suena como que es un poco largo, pero yo estoy convencida que es el camino en que se tiene que construir esta marca empleadora para que realmente sea algo constructivo y que sea coherente con la organización, sea cual sea el tamaño o el tipo de organización que estemos hablando. Y para partir, como queremos partir desde esta mirada de la comunicación interna, que yo siempre digo que me apasiona y que es un gusto para mí trabajar en aquello que realmente me apasiona porque construye organizaciones más exitosas, quiero partir preguntándole a los participantes, ¿cierto? ¿De qué hablamos cuando decimos comunicación interna? Hay toda una mirada, ¿cierto?, de la comunicación interna y me gustaría partir con esta pregunta. Voy a dejar de compartir para compartir un Menti, que me imagino que ya lo han usado en otras conferencias. Entonces vamos a ir aquí al Menti. Voy a presentar. Ahí está el código. No sé si lo están viendo. El código es el 47418016. No sé si lo pueden compartir igual en el chat. Voy a ver si lo están viendo. Voy a ir al chat para compartirlo de todas maneras. El enlace ya fue compartido por el chat. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces, eso, hay una frase o una palabra. ¿De qué hablamos cuando decimos comunicación interna? Aquí van apareciendo. Muchas gracias por participar y darme su mirada. Inspirar a nuestro equipo, interacción, alineación, canales de comunicación y su uso, co-creación, trascender, qué bonitas palabras aparecen, ¿eh? Cultura, cultura organizacional. Ahí siguen. Bueno, muchas gracias ahí por la participación. Engagement, transmitir cercanía, comunicación de la estrategia, me imagino, sentir de la organización, discusión productiva. Muy bien. Coordinación, cultura empresarial, interacción, la actitud de la empresa. Mira qué interesante eso, cómo no es solamente lo que decimos, sino nuestra actitud, nuestra forma de ser. Clientes internos también nos aparecen, ¿cierto? Desde la mirada de la comunicación interna. Muy bien. Mira, transmitir va creciendo, cultura organizacional, cultura, ¿cierto? Muy relevante. Muy bien. Muchas gracias. Muy interesante leerlos y ver qué es lo que uno se imagina, ¿cierto? Una palabra, un par de palabras, ¿cierto? Que hablamos en el día a día y decimos comunicación interna. Que pueden decir mucho y a lo mejor puede ser confuso también, sobre todo en estos tiempos en que la comunicación interna y la externa está tan unida. ¿No? Quiero, tomando estos conceptos que fueron apareciendo,
quiero partir con esta mirada tan relevante y que nos apareció ahí, ¿cierto?, la discusión estratégica y la cultura, que la comunicación interna para mí tiene que ir de la estrategia a la táctica. Apareció, ¿cierto?, en los medios de comunicación, aparecían ahí en este texto, que es la parte, ¿cierto?, más de la táctica, y cómo empezamos a mirar la comunicación interna como una estrategia que aborda y acompaña los objetivos estratégicos de la organización. Cómo somos capaces de ir apalancando los desafíos de una organización. Pensando en esto, quiero compartirles este diagrama, esto de tantos años de estar trabajando en comunicación interna y de hacer clases también en varias universidades de comunicación interna. Quise armar este diagrama en donde muestro cómo la comunicación interna tiene que partir, si vemos en el número 1, desde el propósito. ¿Ya? El propósito, la misión, la visión, los valores, hoy día cada vez más hay organizaciones que están definiendo propósitos, ¿cierto? Más que misión y valores, pero también hay algunas que solo tienen propósito y han dejado la visión y la misión. Y todos los valores y todo lo que tiene que ver con, ¿cierto?, la estrategia. Entonces desde aquí debiera partir nuestra comunicación interna, ¿cierto? Pasando, y por ahí apareció, ¿cierto?, por la discusión estratégica, por cómo apoyamos a los objetivos estratégicos de la organización. Ya sabemos que las planificaciones estratégicas de la empresa, que cuando partió la planificación estratégica en los años 60, eran a 15 o 20 años, hoy es imposible hacer una planificación estratégica a más de 3 años, y a veces antes de que cumplamos esos 3 años tenemos que cambiarla. Pero como desde la comunicación interna estamos alineados, y ahí apareció también esa palabra, ¿cierto?, en el Menti, alineados con la estrategia organizacional, alineados con lo que la organización aspira a hacer y hacia dónde quiere ir, con esta guía que es nuestro propósito. En tercer lugar, mirando ya y teniendo claridad, entendiendo mi organización, entendiendo mi negocio, debiéramos desarrollar los focos comunicacionales. Es decir, cómo desde la comunicación interna aportamos a que la organización cumpla su estrategia, ¿cierto?, que sea compartida, que cada trabajador entienda cómo aporta, cuál es el sentido de su trabajo, y cómo aporta también este propósito. Este propósito va más allá de una visión y que nos ayuda a mirar la organización también con un impacto más social. Pasando de esta definición de los focos, donde uno podría decir cuáles son los focos comunicacionales que tenemos, pensemos en el 2021 o parte del 2022 que nos va a venir, seguramente uno va a ser el cuidado de las personas, ¿cierto? Otro va a estar muy centrado en generar una estabilidad económica y cumplir las metas económicas de una organización. Es decir, ¿cuáles son los focos que la organización tiene que cumplir y cómo desde comunicación voy a aportar a ellos? En cuarto lugar, aquí aparece el plan comunicacional. Y en el plan comunicacional ya tomamos estos focos comunicacionales, cuáles son nuestras guías, ¿cierto?, para este año, un par de años, y decimos cómo lo vamos a ejecutar paso a paso. Y diseñamos un paso a paso con plan, con una matriz de medio, con una matriz de audiencia, ¿cierto? Y con un objetivo en relación a qué quiero lograr en cada uno de estos focos en el plazo que me defina. También puedo definir las campañas comunicacionales que siempre, nuevamente, tienen que estar aportando a esta mirada de la estrategia. Y las campañas pueden ser a lo mejor una que va a ser paraguas para todo el año y paraguas secundarias, o solamente para campañas secundarias de temas muy relevantes para ese año que van a estar conectados con mis focos comunicacionales. Y en el último punto, si vemos en el punto 6, aparecen los medios y las acciones, ¿cierto? Que es nuestro trabajo del día a día. En la última encuesta de comunicación interna que lanzamos hace cerca de unas 3 semanas, un mes, que se hizo este año incluso a nivel de Iberoamérica, nos apareció que la mayor tarea que hace comunicación interna es mandar mailing. Y los que trabajan en comunicación interna en las organizaciones deben estar mirando que sí, claramente mandamos muchos mails. Lo relevante aquí
es que esos mailing, esas acciones del día a día, ese newsletter, ese contenido que estamos desarrollando para el intranet o para la red social interna, ese brief que estamos preparando para los líderes, esté conectado con mi planificación y con mi estrategia comunicacional. Y si vemos abajo, hay unas flechitas donde dice estrategia comunicacional del punto 1 al 3, planificación comunicacional del 4 al 5 y táctica comunicacional donde tenemos ya los medios. Ya cuando hablamos que la comunicación interna tiene que ser estratégica, tiene que estar mirando todo este mapa. No podemos quedarnos solo con el último punto, con el 6, o con las campañas, ¿cierto? O con algún plan de medios, porque no estamos abordando la mirada de la estrategia. Perdón, no me quiere salir el puntero aquí para cambiar al... Ya. Y dentro de esta mirada estratégica que acabamos de ver, este paneo estratégico de la comunicación interna, cuando hablamos de la comunicación interna dentro de una organización, está aportando a 4 ámbitos, a 4 pilares. Y aquí tenemos un pilar más base, pero no necesariamente por eso que esté resuelto en nuestras organizaciones, que es la información, ¿ya? Desde el saber hacer hasta toda la información que necesita un colaborador para desenvolverse. Justamente nos estaban hablando, ¿cierto?, desde la inducción, desde el onboarding, información. ¿Quién es mi jefe? ¿Cómo llego? ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles son las normas de seguridad? Tenemos nuestro objetivo de información, nuestro pilar de información en comunicación interna. Pero también tenemos nuestro pilar de cultura organizacional, tema que apareció muy, muy relevante, ¿cierto?, en el Menti. Porque la comunicación interna tiene que transmitir propósito, visión, misión, tiene que ser un canal, tiene que ser un camino, una forma que se transmita la cultura y que se haga carne en el día a día, que se haga vida, que no solamente nos quede en estas palabras bonitas que podemos tener pegadas en la pared, sino que efectivamente la cultura de una organización, esa forma de hacer las cosas, nos lleve a tomar las decisiones del día a día y también las decisiones estratégicas. Tenemos clima laboral como otro de los pilares, porque la comunicación interna impacta en que un trabajador sienta que pertenece cuando se siente informado, cuando se siente escuchado, cuando su líder le comunica y le escucha. Tenemos un impacto muy grande desde la comunicación interna en el clima, en el ambiente laboral que vamos generando. Y cuarto pilar, tremendamente relevante hoy, si pensamos en los cambios y transformaciones que estamos viviendo, las crisis que estamos teniendo en el día a día y que vamos a seguir teniendo claramente, tenemos aquí que el proceso de gestión de cambio es parte de la comunicación interna, cómo apoyamos esos procesos, cómo minimizamos el impacto en los colaboradores y en la organización y hacemos que este proceso de cambio se viva de manera más pequeña, más corta, digamos, en el lapso de tiempo y con las mejores oportunidades de aprendizaje también. Y una palabra que también apareció, ¿cierto?, que tenemos aquí, una quinta mirada de estos pilares, es que al tener esta mirada completa desde la comunicación interna, al abordar todos estos pilares, voy a lograr el alineamiento organizacional. Otro punto que nos está pasando, que viene de siempre, y una de las cosas que nos ayuda a conectar la comunicación interna con la marca empleadora, es que la comunicación interna y externa tienen un límite muy difuso. Nosotros hablamos de comunicación interna porque desde el punto de vista metodológico, ¿cierto?, nos centramos en los mensajes que una organización en su conjunto genera, ¿cierto?, al interior de ella. Pero claramente cada trabajador, cuando está con sus amigos, cuando está con sus compañeros del fútbol, cuando está con su familia, cuando se juntan en el happy hour, ¿cierto?, habla de su empresa, habla de su organización y es un embajador de la marca, aunque no estemos trabajando en marca empleadora con un proyecto de advocacy, sino que ya lo tenemos. Todo trabajador es un embajador de la marca.
de lo positivo y también de aquello que no lo es tanto. Y por otro lado, toda la información que una organización transmite hacia afuera también es susceptible de convertirse en comunicación interna, porque mis trabajadores tienen red social, leen el diario y ven televisión y se informan, ¿cierto?, de cómo esta organización está comunicando hacia su stakeholder externo, pero el trabajador también se convierte en un stakeholder, incluso puede ser consumidor, ¿cierto?, o cliente de la misma empresa. Entonces, cuando hablamos de comunicación interna, insisto, en temas metodológicos, pero la comunicación interna y externa, y más que nunca hoy en pandemia, está interrelacionada, ¿ya? No podemos olvidar eso, y justamente eso hace que podamos caminar hacia la marca empleadora desde la comunicación interna. Ahora, para que yo forme una marca empleadora desde mi mundo interno, tengo que lograr primero, en primer lugar, tener un engagement y una generación de pertenencia al interior de la organización. Si yo quiero que estos embajadores que estábamos hablando, ¿cierto?, comenten lo positivo de una organización, eso tienen que verlo. Y por un lado tiene que existir y por otro lado tiene que ser comunicado. Ninguna de las dos me sirve sola. No me sirve tener una propuesta, ¿cierto?, interna muy valiosa para mi trabajador y que no la estoy comunicando, ¿cierto? Estoy perdiendo todo el potencial. Y tampoco me sirve sobrecomunicar algo que no tiene asidero en la realidad. Así que es muy interesante partir desde aquí para poder construir una marca que sea atractiva para un nuevo talento. Cuando hablamos de propuesta de valor al empleado, ¿ya?, estamos hablando justamente de cómo soy capaz, por un lado, de estipular todo aquello que tengo como organización, que lo tengo a lo mejor desperdigado, lo tengo en un área, lo tengo en otra, no lo tengo todo aunado, eh, y empezar a mirar, ¿cierto?, esta propuesta de valor y empezar a preguntarle y escuchar a mis trabajadores y preguntarles qué es lo que más valoran de trabajar aquí, ¿ya? Y por otro lado, también tener muy claro esto para poder comunicarlo de manera efectiva. Si yo tengo una acción que mis trabajadores me dicen que es muy poderoso en términos de generación de engagement, porque siento que es una oferta de valor muy valiosa, y la tengo poco comunicada, la tengo en un área perdida de la organización y no la estoy haciendo vida o no la estoy haciendo consciente, entonces estoy perdiendo un tremendo potencial de comunicación. Cuando hablamos de propuesta de valor al empleado, tengo una conexión primero con el propósito. Cuando vemos esta pirámide, vamos a ver que lo que está arriba como más relevante, que genera una conexión emocional en cualquier organización desde el trabajador, es un propósito que me mueve. Y en términos de la propuesta de valor, es lo que genera diferenciación, es aquello que hace único a esta organización. Porque si vamos a la base de la pirámide donde tenemos las compensaciones y los beneficios, no es algo que seguramente me va a diferenciar mucho entre una y otra empresa. Ni siquiera entre una y otra empresa de rubros distintos, o a lo mejor del mismo mercado, más difícil aún que me diferencie, ¿cierto? Si uno ve en recursos humanos, se hacen como bandas salariales, hay estudios, ¿cierto?, de compensaciones, está más o menos equilibrado. Entonces, esta parte, lo más básico, no es la propuesta de valor. Cuando uno piensa en propuesta de valor, generalmente la gente me dice, los beneficios, compartamos los beneficios. Sí, es parte de la propuesta de valor, pero no es toda la propuesta de valor. No pensemos que la propuesta de valor al empleado está centrado solo en acciones de recursos humanos. Es una propuesta que va de manera transversal en toda la organización. Entonces, en esta base tengo las necesidades básicas. Yo necesito que me paguen, ¿cierto?, que me paguen mis leyes sociales, tener beneficios que puedan ser atractivos, y eso un trabajador lo valora. Después tenemos la experiencia del trabajador, la generación de esta experiencia, con un desarrollo de carrera que sea
comunicado, que sea transparente y que sea atractivo, un estilo de calidad de vida, ¿cierto?, dentro de la organización que me haga ser parte y sentirme cuidado, clima laboral o ambiente laboral grato, un estilo de liderazgo definido que me permita tener claridad que si me cambio de área no me va a cambiar todo el panorama de la organización porque hay un estilo del líder, y por supuesto el reconocimiento. Todo eso es parte de la experiencia que va generando un colaborador a lo largo de su estancia dentro de una empresa. Después está lo que me genera orgullo, la coherencia de mi organización entre lo que dice y hace, tanto interna como externamente, genera orgullo, ¿cierto? Genera cohesión, genera ser parte, sentirme parte, me compromete. La sostenibilidad de todo el trabajo que se puede estar haciendo hacia afuera y que lo comparto, y también que sea coherente con el propósito y con lo que hacemos internamente, los reconocimientos externos, etcétera, también son parte de la propuesta de valor. Y por supuesto lo que veíamos, el propósito, que es finalmente aquello que me diferencia. Quise traerles un ejemplo, no les traje un ejemplo de look and feel o de key visual porque son de clientes y no lo quería poner, pero armé esta prepropuesta de pilares de una propuesta de valor al empleado, en donde tenemos 4 ámbitos que una organización podría querer trabajar. Y los centramos en marca, desarrollo, ambiente laboral y reconocimiento. Bajo estos pilares de propuesta de valor, agrupo aquellas cosas que van fomentando este pilar, y cuando comunico desde este pilar, con este color o con este icono, como lo quiera definir, estos temas de la organización, ¿ya? Cada pilar, entonces, va a cambiar de acuerdo a cada organización, a cada cultura, a cada estilo, a cada rubro, ¿cierto? Va a ser muy distinta. Como yo siempre digo, la comunicación interna no es un commodity, así que no es posible hacer un copy-paste, pero es para que se hagan una idea de cómo se va estructurando. Y de manera transversal, por supuesto, acá abajo tenemos la cultura y la comunicación interna. Y si vimos en esta pirámide que estábamos revisando de la propuesta de valor, la parte que nos diferencia, que nos guía y que debe ser la base, y ya vimos que tiene que ser la base de la comunicación interna en general, ¿cierto? El propósito, también tiene que ser la base de la propuesta de valor al empleado o la propuesta de valor al talento. Hoy se está hablando mucho de la propuesta de valor al talento, justamente porque estamos conectándola cada vez más con el mundo interno y externo, y queremos retener talento y atraerlo. Y como vimos, y es un tema que siempre me aparece cuando trabajo en temas de propuesta de valor al empleado, que lo primero que se nos viene a la mente son los beneficios. Ojo que mientras el propósito permanece, puede cambiar en contextos como los que estamos viviendo, puede cambiar el relato, pero la guía que nos da un propósito permanece, es lo que nos sustenta hacia dónde vamos. Sin embargo, los beneficios pueden cambiar rápidamente. Y les quiero mostrar el último estudio, que fue hace un mes atrás, de care.com y LifeCare, que es un estudio sobre cuánto han cambiado los beneficios a raíz de la pandemia. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos. El 66% está planeando ofrecer una mayor flexibilidad laboral. El 63% planea aumentar beneficios de cuidado infantil por el teletrabajo y el confinamiento, y 41% expandir sus ofertas de cuidado de personas mayores, que han sido temas críticos que hemos vivido. Seguramente en Estados Unidos ha sido más, porque es un país que ha envejecido más, ¿cierto? Igual que Europa. América Latina envejecemos menos como población, pero también es una tendencia. Entonces son beneficios que van cambiando. Yo los voy a valorar y van a ir cambiando de acuerdo al contexto, pero no es toda mi propuesta de valor. Y aquí, ¿cierto? Un gráfico donde dice este mismo estudio en qué temas van a invertir más, ¿cierto? Flexibilidad laboral, cuidado de los pequeños, cuidado de la gente mayor. Algunos dicen que van a aumentar salarios, otros que van a incrementar los cargos internos.
Y otro beneficio que está cambiando y que seguramente muchas organizaciones hoy están pensando en cambiar también, tiene que ver con el tema del cuidado de niños o de personas mayores, y el 56% dice que ha sido una de las preocupaciones como un factor fuerte, y el 95% dice que en general. Y el 71% dice que la deserción ha sido muy pronunciado entre las empleadas. Y me parece que en los distintos países de América Latina esta ha sido una realidad. El trabajo femenino ha decrecido enormemente. Y por último, ¿qué otro beneficio se está incrementando? El beneficio, perdón, está repetida esta lámina, pero es el beneficio del cuidado de la salud mental, que muchas de nuestras organizaciones también lo están trabajando, ¿cierto? El 61% de los encuestados dicen que planean ofrecer algún tipo de beneficio o expandirlo en un 41%. Es uno de los principales temas. Entonces, los beneficios van a seguir cambiando de acuerdo al contexto. Lo que nos va a guiar y lo que nos va a diferenciar en una propuesta de valor es nuestro propósito. ¿Y por qué generar entonces una estrategia de marca empleadora? ¿Ya? Porque hoy tenemos una tremenda lucha por el talento. Y en esta lucha por el talento, quiero mostrarles este estudio, pueden ver ahí el link, ¿cierto? Que es del World Economic Forum del año 2017, pero sigue totalmente vigente, donde hicieron un análisis con varios CEOs o directores ejecutivos del mundo y les preguntaron cuáles eran las 4 cosas que no los dejaban dormir. Eso que se levantaban en la noche y decían, estas son mis preocupaciones. Veamos cuáles son esas preocupaciones. En primer lugar está cómo mantenerse como organización en un mundo cada vez más cambiante. Y una de las cosas que ellos dicen, que el foco para fortalecer este desafío, para sortear este desafío en un mundo tan cambiante, es fortalecer el propósito corporativo, ¿ya? Nuevamente nos vuelve a aparecer el propósito. Segundo punto, generar confianza. El 58% de los directores ejecutivos les preocupa la falta de confianza en los negocios, que puede dañar el crecimiento de su empresa. Tercer desafío, tercer cosa que no deja dormir a los directores ejecutivos, abordar el desafío del talento. Un 77% de los directores ejecutivos está preocupado porque la escasez de talentos jóvenes puede obstaculizar el crecimiento de su organización. Claramente me imagino que todas las personas que están viendo aquí, que trabajan en recursos humanos, gestión de personas, están con este desafío, ¿cierto? Que está relacionado con la estrategia de la organización y con el futuro, con este propósito que tenemos que cumplir. Si quiero cumplir este propósito, necesito quienes trabajen en mi organización y sobre todo quiero el mejor talento. El último ítem que no deja dormir a los directores ejecutivos es el modelo de liderazgo, que también lo vimos en la propuesta de valor al empleado. ¿Cómo se relaciona entonces esta propuesta de valor con la marca empleadora? Se relaciona muy fuertemente, porque si yo quiero generar una marca empleadora atractiva, fuerte, que atraiga realmente al talento que busco, y pensando sobre todo en millennials y centennials, es que necesito ser coherente con lo que pasa dentro de mi organización. ¿Qué pasa si tengo una marca empleadora fabulosa, ¿cierto? Súper creativa en términos gráficos, que es muy atractiva a lo mejor para los jóvenes o el tipo de profesional que estoy buscando? ¿Qué pasa si internamente estoy fallando en mi propuesta de valor, si no la tengo comunicada, si no la tengo estipulada y mis colaboradores están diciendo una cosa distinta hacia afuera de lo que me está diciendo la marca empleadora? ¿Qué pasa con eso? ¿Soy realmente coherente? ¿Voy realmente a atraer a mi talento? Entonces, atraer al mejor talento y generar un mayor compromiso dentro de la empresa, eso es la marca empleadora. No sirve una sin otra. No sirve tampoco, como veíamos, la parte táctica sin la estratégica en comunicación interna. Aquí igual. Entonces, esta estrategia de marca empleadora tiene que tener en su centro la propuesta de valor al empleado que debo definir previamente a salir al mercado a traer talento. Quiero mostrarles aquí en términos de employer branding o marca empleadora algunas cifras.
el 90% de los candidatos, estas son cifras de LinkedIn del año 2019, el 90% de los candidatos aplicarían a un empleo de una empresa si ésta tiene una marca empleadora activa y sólida. El 92% dice que consideraría cambiar su trabajo si esto significa ir a una compañía con excelente reputación. Y excelente reputación, sí, es estar en el indicador de Merco, ¿cierto? Y aparecer, pero también es ser coherente con lo que digo y hago internamente. El 51% de los que buscan empleo manifiestan que al momento de buscar empleo, su primera opción de búsqueda es a través de un portal de empleo online. Así que sabemos que tenemos que estar, ¿cierto?, en plataformas, sobre todo pensando en el talento joven. 50% de los candidatos manifiestan que no trabajarían para una empresa con mala reputación. Imagínense cuál es la cuenta que le va a pasar a muchas organizaciones en la pospandemia que no hicieron las cosas bien, que comunicaron una cosa e hicieron otras, y eso se traspasó, porque la comunicación vimos que era interna y externa unida. Eso se supo y eso ya tuvo un daño reputacional. Vamos a arrastrar, ¿cierto? Y va a ser parte de nuestra marca empleadora o no empleadora. Y así, el 85% de quienes buscan empleo esperan que cada vez más las compañías cuenten al menos con una red social, y el 79% creen que el marketing en redes sociales será la habilidad más demandada en el área de recursos humanos para el 2020. ¿Ya? O sea, también ver cómo las áreas de recursos humanos que tienen que ir generando esta atracción tienen que tener este concepto del marketing y de la creación de una marca potente para emplear. Y aquí vemos la conexión entre la propuesta de valor al empleado y los atributos de marca empleadora que quiero mostrar cada vez más atractivos hacia afuera. Tengo que tener un conjunto, ¿se acuerdan cuando veíamos en el colegio los conjuntos? Pero un conjunto, ¿cierto?, que se une, que tiene una interacción en donde tengo elementos que son atributos valorados, competitivos, interna y externamente. Porque potencio y cuido a mi talento adentro y atraigo al nuevo talento. Y estos dos mundos tienen que conversar. A lo mejor los atributos de marca no van a ser exactamente los mismos que mi propuesta de valor, pero sí tienen que conversar. Y vamos a ver que no solamente tienen que conversar esto, tienen que conversar el cómo lo comunico. Y aquí vemos quién habla por mi marca y mi propuesta de valor. ¿Lo hace un empleado o lo hace una agencia de marketing hacia afuera? Cuando hablamos de que es un trabajador el que habla de la marca y muestra todas estas bondades, estamos hablando de un programa de Employee Advocacy, de un embajador de marca, pero formal. Yo ya lo dije, todos somos embajadores de marca de nuestra empresa, pero cuando hacemos un programa de Employee Advocacy, lo hacemos ya de una manera centrada en una estrategia, definiendo hacia dónde quiero ir. Interesante ver algunos elementos de por qué un programa de Employee Advocacy podría ser beneficioso. De acuerdo a Social Media Today, el contenido compartido por los empleados despierta un compromiso 8 veces mayor en su audiencia que el contenido compartido por los canales tradicionales, es decir, por la agencia de marketing o quien esté liderando la información, a lo mejor es alguien interno de la empresa, pero es mucho mayor el alcance, 8 veces mayor si lo hace un trabajador. Y según Brandwatch, un usuario de Facebook tiene en promedio 338 amigos. Un ejemplo, un promedio. Con una media de 200 y alrededor de 707 seguidores en Twitter. Ello se podría traducir en que si una organización tiene 20 empleados y utiliza una estrategia de embajadores de marca online, la comunicación institucional podría llegar a 5.000 personas a través de los empleados, ¿ya? Pensando en que además tenemos una multiplicación 8 veces más que si es una comunicación formal de la empresa. Por otro lado, y en el mundo del marketing digital, el usuario de una red, quien busca trabajo, quien busca un producto, confía más en un par que en un experto. Y en este sentido, cuando un trabajador habla por la organización,
es mucho más creíble y es mucho más auténtico, ¿ya? Es 2 veces más confiable que si lo dice el CEO de la empresa, los mismos que nos contaban por qué no dormían. Si ellos lo dicen en sus redes, sí, le creo, pero puede que alguien esté manejando esa red, ¿no? Porque lo sabemos y es parte del mundo comunicacional. Pero si lo dice un trabajador de una planta productiva, de una empresa que está instalada en Callao, por ejemplo, en el caso de Lima, si ese trabajador me dice y me muestra lo que está pasando en su organización, va a ser mucho, mucho más creíble y se considera más imparcial y más cercano. Por otro lado, y que creo que es muy relevante en este mundo del ganar-ganar, y también se da cuando formamos facilitadores internos de comunicación interna en las empresas, es que los colaboradores que forman parte de un programa de Employee Advocacy van generando su propia marca personal y van desarrollando su carrera. Y ese es un ganar-ganar tremendo. Aquí dice que el 85.6% de los colaboradores que han participado en un programa de este tipo han mejorado su carrera profesional. Y por otro lado, estamos generando engagement, estamos generando nuestros voceros, que si bien son externos, también tienen que ser reconocidos internamente, porque además tenemos que comunicar que estamos haciendo este programa, tenemos que buscar a nuestros embajadores y generamos engagement interno, generamos un proceso de comunicación y de transparencia interno para mostrar por qué estamos haciendo esto, cuál es el objetivo y quiénes son estos embajadores que están apareciendo, ¿cierto?, de cara hacia afuera. Y, por supuesto, con un programa de Employee Advocacy atraemos talento. Ya atraemos con una propuesta de marca conectada, ¿cierto?, con nuestra propuesta de valor, aunque sea a través de una agencia de marketing o de una persona que maneje nuestras redes, nuestras comunicaciones. Pero la aumentamos, esta atracción, si lo hacemos, ¿cierto?, a través de un portavoz que habla desde su propia experiencia laboral. ¿Cómo generamos este programa de Employee Advocacy? Pero paremos, dice aquí esta chica que tenemos en la foto. ¿Tenemos algo de lo anterior definido? ¿Podemos hacer Employee Advocacy si no hemos trabajado nuestro plan, nuestra estrategia y plan de comunicación interna? Si no hemos estipulado nuestra propuesta de valor, si no hemos generado nuestra estrategia de marca empleadora. Entonces les quiero preguntar rápidamente. Voy a buscar aquí voy a salir y vamos a volver al Menti. Les quiero hacer algunas preguntas para ver, y aquí con toda transparencia vayan contándome cómo se ven dentro de estas preguntas. ¿Ya? Vamos a pasar a la segunda lámina. Vamos a presentar. Aquí está apareciendo el código, debiera ser el mismo código, no sé si me ayudan ahí desde tras bambalinas. ¿Tienes definida una estrategia y un plan de comunicación interna? Aquí el mismo código 47418016. ¿Ya? Vamos a dar unos minutos, vayan contestando aquí de manera transparente. Es anónimo y aquí vamos, es interesante ir viendo y conociendo cuál es nuestra realidad, porque queremos generar una marca empleadora, pero ¿qué pasa con estos pasos anteriores que vimos? ¿Ya? Llevamos 2 personas, 2 participantes que nos dicen que sí tienen y 19 personas que no tienen una estrategia o un plan, llamamos en 20 que no, de comunicación interna. ¿Ya? Esto nos dice un poco cómo estamos generando, y a lo mejor nos estamos perdiendo mucho de esta propuesta de valor, que no es solo beneficio, ¿cierto? Que es todo desde el propósito, porque no lo estamos
comunicando efectivamente. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, ya vamos en 23, ¿cierto? No sé por qué no me pasa directamente, pero no importa, vamos a ir al... Tercera pregunta. ¿Tienen definida una propuesta de valor al empleado? Vamos a dar unos minutos, vamos viendo cómo van estas columnas, diciéndonos cómo estamos. Tres personas, cuatro personas nos dicen que sí, que tienen definida, ¿cierto?, esta propuesta de valor, y 15 nos dicen que no, 16 que no tienen esta propuesta, ¿cierto? 18 no, 4 sí, 19. Vamos a ir, no sé por qué no me pasa la lámina, pero vamos a ir a la... De los presentes, ¿tienen una estrategia de marca empleadora? Hay dos que sí, tres. Y se va condiciendo con los que tenían desde la parte primaria de la comunicación interna con estrategia, plan y táctica, ¿cierto? Los que han tenido propuesta de valor y ahora los que tienen una estrategia de marca empleadora. Se condice la cantidad de personas, ¿cierto? Y tenemos 18 que no y 4 que sí. Y vamos a la última. ¿Están utilizando alguna estrategia de employee advocacy? Formalmente, digamos, no que un trabajador pueda, ¿cierto?, ir compartiendo algo en sus redes, sino si tienen realmente armado un programa. Tenemos una organización, una persona que nos dice que sí, y 18 que no, dos personas que sí. En su organización tienen un programa de Employee Advocacy. Sería interesante que nos comenten ahí en el chat cómo les ha ido, cómo ha sido la experiencia. Creo que es muy rico también compartirla. ¿No? Muchas gracias. Aquí vemos que no es tan sencillo, ¿cierto? Yo digo que esto de comentar y de ir mostrando los pasos es interesante, pero claramente tenemos que ver que en términos de llegar a esta propuesta de marca empleadora y llegar a un programa de Employee Advocacy es bastante más complejo. Entonces, ¿cómo iniciamos para tener un programa de Employee Advocacy? Iniciamos, ¿cierto?, desde la construcción de una estrategia de comunicación interna. En segundo lugar, tenemos que generar, ¿cierto?, una estrategia de propuesta de valor al empleado y marca empleadora que sea coherente y que sea potente. ¿Cómo partimos? Primero, diagnostiquemos nuestro PBE, escuchemos a los colaboradores y preguntémosles qué es lo que más valoran de la organización. Realicemos de manera externa un benchmark de marca empleadora, escuchemos a la competencia. Y hay muchas empresas que no solo están escuchando a su competencia, porque no se quieren comparar con alguien de su rubro, quieren compararse con organizaciones que son mucho más atractivas. El otro día una de esas me decía, yo me quiero comparar con Google. No soy de ese rubro, pero quiero compararme con Netflix. ¿Ya? ¿Por qué solo mirar a la competencia? Ver qué están haciendo. Después definir objetivos claros y medibles, ¿ya? De qué quiero lograr con esta marca empleadora. Definir un estilo de comunicación único, interno y externo. No puede ser que una organización hable súper formal hacia adentro, sea una organización tremendamente tradicional y esté generando una marca empleadora que habla muy disruptivamente porque quiere atraer a jóvenes.
¿Qué pasa con ese joven cuando llega a esta organización y tiene un shock? ¿Ya? Entonces, definamos. Si tengo una organización que es formal, bueno, comuniquemos de manera formal y veamos también a qué tipo de talento quiero atraer. Genera un relato coherente, ¿ya? Un relato de esta propuesta y de esta marca empleadora, que sea único o coordinado. Puede ser, y como veíamos, puede ser que los atributos de la marca y la propuesta de valor no sean completamente iguales, pero sí tienen que ser coordinados, coherentes unos con otros. Establecer mensajes claves y potentes. Crear, por supuesto, un key visual o una línea gráfica para tener un estilo que sea en una sola línea, tanto interna como externa, ¿ya? Planificar los medios internos y externos también de manera alineada. Si voy a comunicar externamente algo muy relevante que estamos haciendo en sustentabilidad, que puede generar orgullo interno y que puede atraer un talento de un joven porque eso está conectado con un propósito, no lo puedo hacer primero hacia afuera y después hacia adentro, porque me voy, comillas, a enterar por la prensa y me va a generar un ruido. Así que estos medios tienen que estar alineados. ¿Comunico al mismo tiempo o comunico antes adentro y después afuera? Definir a los voceros, ¿ya? Y a los guardianes de la marca. ¿Son voceros internos o guardianes de la marca hacia afuera? Y evalúa. Todavía no estamos hablando aquí de employee advocacy, ¿sí? De marca empleadora, que puede estar guiado por una agencia o que puede estar guiado por un colaborador de mi organización. Entonces, después de esto, puedo crear un programa de employee advocacy, cuando tengo realmente definido qué quiero decir como organización dentro y afuera. ¿Qué debiéramos hacer primero? Crear una estrategia de employee advocacy desde el propósito, ¿cierto? Crear una mirada macro de qué es lo que yo quiero que mi talento externo escuche de un colaborador. Definir el objetivo del programa, comunicar internamente el programa, ser transparente. Vamos a formar un equipo, ¿cierto?, de embajadores de marca. Convoquemos, elijamos a los embajadores, podemos seleccionar y obviamente tenemos que seleccionar, porque no quiero un embajador de marca que pueda tener una evaluación de desempeño muy deficiente o una persona que veo que no está muy contenta y que se quiere ir. No tiene sentido que sea un embajador de la marca. Así que elijámoslo. Hay que establecer un protocolo. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Obviamente son sus redes sociales, pero si van a hablar por la organización, tenemos que definir un cierto rayado de cancha. Que no entrar en conflictos, por ejemplo, o no ir a defender un tema en redes sociales, porque no es su rol. Para eso habrá un community manager, ¿cierto? Si tenemos una crisis en redes sociales. Y él puede también comunicar sus propios temas y puede comunicar algunos temas de la organización. Y también en ese protocolo hay que definir qué tipo de comunicación vamos a entregar. ¿Es una comunicación que le va a entregar el área de comunicaciones a este embajador o el embajador puede crear su contenido propio? Puede estar en una premiación de reconocimiento, sacar la foto y decir aquí, en mi querida empresa, ¿cierto?, recibiendo un reconocimiento y me puedo sacar una selfie con el reconocimiento que estoy recibiendo. Obviamente hay que definir hasta dónde llegamos, el estilo de la comunicación. Y por lo tanto hay que formarlos e inspirarlos, mostrarles, contactar con gente que tiene un trabajo súper potente en redes sociales, que les comente cómo es, qué dificultades pueden tener. Crear un programa piloto. Yo recomiendo partir con un programa pequeño y de ahí ir creciendo, no partir con todos al tiro. Va a depender nuevamente de la organización. Define un contacto conocido y disponible para tus embajadores. Los embajadores tienen que tener un punto de contacto. ¿Quién los guía? ¿Quién les responde dudas si les pasa algo con lo que están diciendo? Y vamos a la implementación. Y por supuesto, evaluemos si tenemos objetivos que son con indicadores, objetivos medibles, entonces tengo que ir evaluándolos, si estoy cumpliendo, cuál es el alcance que quiero lograr, cuántos embajadores, cuántas publicaciones, etcétera. Y escuchemos permanentemente a este equipo que hemos formado.
porque son ellos los que nos van a ir contando qué dificultades tienen y cuáles son los temas que necesitan que los apoyemos. Y nuevamente, nunca olvidemos que el propósito tiene que ser nuestro guía y nuestra diferenciación en todo lo que hacemos, desde la comunicación interna hasta la creación de la marca empleadora. Muchas gracias.